Una victoria pírrica se define como un triunfo con un margen muy pequeño, o con poco valor en proporción al esfuerzo realizado. Todos conocemos su origen, las duras victorias del rey Pirro de Épiro contra los romanos, donde perdió a tantos hombres que tuvo que abandonar. Pero, ¿qué llevó a Pirro a lanzarse a la conquista de un territorio considerado bárbaro para los griegos? ¿Fue realmente un necio o también tuvo mala suerte? Hoy aprenderemos sobre este conocido personaje, el mundo en el que vivió y las dos batallas que definieron una de las guerras más famosas de la antigüedad. Tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., su gran imperio se dividió entre sus generales, los llamados diádocoi, que empezaron a luchar entre ellos en una serie de brutales guerras. Al oeste de Macedonia estaba el pequeño reino de Épiro, unificado por la dinastía eásida alrededor del 370 a.C. Aunque hasta entonces apenas habían intervenido en los conflictos griegos, fueron arrastrados a una guerra contra Casandro de Macedonia. Pirro vino al mundo en el 319, hijo del rey Eácides y Eftía. 2 años después, la madre de Alejandro Magno, Olimpia, solicitó ayuda de nuevo a su primo Eácides para luchar contra Casandro. Sin embargo, durante la guerra hubo una rebelión que mandó a la familia real al exilio, momento que aprovechó Casandro para poner a un regente. La familia volvería en el 313 aprovechando la guerra entre Casandro y Antígonos, pero el rey fue derrotado en combate y murió. Pirro sería proclamado rey a los 11 años por uno de sus aliados, Glauquias, pero una rebelión le obligó a exiliarse al Peloponeso. Regresó con un ejército en el 297 y asesinó al rey que le había sustituido, Neoptólemo II. La década siguiente la dedicaría a luchar contra Macedonia, en manos de Demetrio, llegando a hacerse con buena parte del reino. Pero cuando fue derrotado en el 285, el rey de Tracia, Lisímaco, aprovechó para librarse de Pirro y hacerse con Macedonia. Incapaz de hacerle frente, Pirro tuvo que replegarse. En el 283, mientras luchaba contra los ilirios, Lisímaco lanzó una invasión contra Épiro y llevó a cabo varios saqueos. En medio del caos, un antiguo aliado le hizo una petición. Para los griegos, los pueblos itálicos eran en su mayoría bárbaros incivilizados. La mayor potencia de Italia, los etruscos, habían derrotado a los griegos 2 siglos antes, aumentando la influencia cartaginesa en el Mediterráneo occidental. Pero una nueva potencia estaba causando furor en la península, y empezaba a representar una seria amenaza para las colonias griegas del sur. Su nombre era Roma. A petición de los lucanos, intervinieron en una guerra contra uno de los aliados de la ciudad griega de Tarento. Los tarentinos recurrieron a Pirro, a quien habían ayudado a tomar la isla de Corfú unos años antes. Era bien sabido que Pirro era muy ambicioso, y la reciente pérdida de Macedonia había limitado su expansión hacia el este, por lo que Italia era un buen objetivo. Pero esta campaña no era para nada una novedad. 50 años antes, Alejandro I Moloso, tío segundo de Pirro, había marchado a Italia para ayudar a los tarentinos contra los lucanos y los prusios. Durante la guerra, llegó incluso a crear una alianza con Roma, derrotando en varias ocasiones a los samnitas y a los lucanos. Sin embargo, en el 331 una inundación dejó al ejército aislado y fue derrotado. El propio Alejandro cayó en combate. Pirro tenía los mismos propósitos: emular las conquistas de su primo segundo, Alejandro Magno, extendiendo su reino por el sur de Italia y en especial por la rica Sicilia. Casio cuenta que Pirro había pensado en cómo derrotar a los romanos, pero que no tenía motivos para luchar contra ellos. Habla también de un asesor, Cineas, que intentó convencerle de desistir de aquella campaña, pero aunque era muy respetado por el rey, se negó a hacerle caso y siguió adelante. Antes de embarcarse, dejó resueltos todos sus asuntos en Épiro. Macedonia había cambiado de manos. Ahora estaba liderada por un miembro exiliado de la dinastía tolemaica de Egipto, Ptolomeo Queraunos, con quien pactó una alianza. De esta forma desaparecía la amenaza de una invasión a su territorio, por lo que podía enviar un gran número de tropas. Pero aún así no sería suficiente, por lo que pidió fondos, tropas y barcos a sus aliados macedonios, seleucidas y tolemaicos. Tras reunir suficientes fuerzas, decidió zarpar de inmediato en pleno invierno, un gran error. Habían tormentas en el mar y muchos barcos se desviaron de su ruta o se hundieron. El propio Pirro tuvo que saltar al agua y llegó a la costa a duras penas.
Ya en Tarento, se reunió con los 3000 hombres de Sineas que había mandado para evitar un posible pacto con los romanos. El panorama era terrible. Sus aliados, tanto griegos como itálicos, apenas habían preparado las 70.000 tropas que habían prometido. Según cuenta Plutarco, puso restricciones a los tarentinos para acabar con su cómodo estilo de vida y evitar que él fuese el que llevase toda la lucha, reclutando hombres por la fuerza. Mientras tanto, con el invierno dando paso a la primavera, los romanos decidieron mover ficha. Buscando alejar la guerra todo lo posible de Roma, enviaron un ejército al mando del cónsul Publio Valerio Levino, que fue arrasando a su paso la región de Lucania para reducir los refuerzos de Pirro. Sabiendo que los romanos y sus aliados lo superaban en número y que no podría reunir a tiempo fuerzas suficientes, trató de negociar. Pero los romanos sabían que la situación de Pirro era desesperada, así que rechazaron las ofertas y siguieron avanzando, confiando en que Pirro se asustaría. Pirro abandonó Tarento y se dirigió a Lucania. Acampó en una llanura junto al río Siris, cerca de Heraclea, una posición que le daría ventaja en ausencia de sus refuerzos. Los romanos llegaron a la llanura y acamparon al otro lado del río. No sabemos a ciencia cierta de cuántas tropas disponía Pirro, ni cuántas habría dejado en Tarento. Seguramente habría contado con entre 25.000 y 30.000 hombres en total. La composición no era muy diferente a la de los ejércitos de Alejandro Magno, con la falange en el centro, apoyada por la caballería y las tropas ligeras. La infantería habría formado la mayor parte del ejército, con unos 23.000 hombres, entre los que estaban los pesetairoi, hoplitas, peltastas y los 3.000 guardias al mando de Milón. Junto a ellos habían 2.000 arqueros y 500 honderos de Rodas. La caballería contaba con unos 4.000 jinetes, entre ellos muchos tesalios. Por último, contaba con 20 elefantes, cortesía de Ptolomeo II. A este ejército se le habría sumado unos 6.000 hoplitas y 1.000 jinetes de Tarento, además de las tropas itálicas que habrían podido acudir. Los romanos les superaban en número, con 8 legiones, la mitad aliadas, que habrían sumado alrededor de 40.000 hombres. Junto a ellos habían unos 6.000 jinetes, la mayoría aliados. Los romanos pasaron a la ofensiva rápidamente. Pirro trataba de ganar más tiempo para que llegasen tropas aliadas, cosa que quería evitar Levino, por lo que era necesario atacar cuanto antes. Los romanos también se sentían seguros, ya que durante el saqueo de Tarento el año anterior habían aplastado las levas griegas con facilidad. Pensaban que los epirotas no serían mucho mejores. Pirro había apostado a parte de su infantería ligera para cubrir un vado cercano, pero mientras el grueso del ejército atravesaba, la caballería atravesó por otro vado más alejado para atacarles por el flanco. Confusos y desbordados, se retiraron. Pirro envió entonces a unos 3.000 jinetes para retrasar el avance mientras el ejército se preparaba para salir. Pero ya era tarde y los romanos lograron atravesar y formar en su lado del río. La formación era la habitual, la infantería en el centro y la caballería a los lados. Pirro dispuso a sus tropas de forma similar, reforzando especialmente su flanco izquierdo. Las líneas chocaron y comenzó el combate. Las legiones tuvieron problemas para romper la sólida falange, pero los epirotas tampoco fueron capaces de hacer grandes avances. Ambos bandos estaban frustrados por el estancamiento de la batalla, por lo que los romanos trataron de alcanzar a Pirro con su caballería. Durante uno de los ataques, el caballo del rey murió al ser alcanzado por un jinete llamado Oplaco, que murió poco después a manos de sus guardias. Asustado, le entregó su casco y su capa a uno de sus hombres, Megacles. Más adelante, el supuesto rey fue alcanzado y murió, lo que redujo la moral griega y animó a los romanos. Levino aprovechó la situación para mandar a la caballería de reserva y rodear la falange. Pero en ese momento Pirro, sin su casco, recorrió la falange para demostrar que seguía vivo. Las tornas empezaron a cambiar, y Pirro empleó su arma secreta, los elefantes. Los itálicos jamás habían visto a un animal así, y su tamaño, unido a su fuerza, hizo que huyesen despavoridos. Además, el olor y el tamaño de los elefantes espantaban a los caballos. Los romanos empezaron a retirarse, aunque de forma ordenada.
A pesar de la victoria, Pirro no quedó muy contento con el resultado. Su ejército había sufrido unas 11.000 bajas, y él mismo había estado a punto de ser uno más. En cambio, habían provocado unas 15.000 muertes entre los romanos, una diferencia demasiado estrecha. Los romanos habían huido con la mayor parte de sus fuerzas, y habían muchos más listos para luchar. Pirro apenas contaba con refuerzos, y aunque tras la retirada romana empezaron a llegar tropas itálicas, seguían siendo demasiado pocas en comparación con las que recibían sus enemigos. Durante el invierno entre el 280 y el 279, ambos bandos fueron reuniendo fuerzas. Pirro había enviado a Cineas como embajador a Roma, donde trató de convencer al Senado para firmar la paz. Pero a pesar de los regalos que hizo y de las condiciones tan generosas que ofreció, no se llegó a ningún acuerdo. Los epirotas avanzaron hacia el norte y ocuparon numerosas ciudades. La propia Roma fue amenazada, pero tras firmar la paz con los etruscos, los romanos pudieron hacer regresar a su otro ejército consular, que unido a la guarnición hacían del asedio algo inviable. Cuando llegó la primavera, Pirro ya había reunido unos 50.000 hombres, la mayor parte procedentes de los distintos pueblos de Italia enemigos de los romanos. Las grandes cantidades de dinero que saquearon les habrían permitido contar también con numerosos mercenarios. Los epirotas avanzaron por Apulia en dirección norte. Los romanos reunieron un ejército liderado por ambos cónsules, Publio Sulpicio y Publio Decio Mus, y salieron al encuentro de Pirro. Ambos ejércitos se encontraron cerca de Ásculo. Los romanos acamparon en una zona elevada y boscosa para reducir el impacto de la caballería y los elefantes. Sobre la batalla en sí tenemos varias versiones. Plutarco cuenta que la batalla duró 2 días, mientras que Casio Dio asegura que duró solo 1 y que terminó en una victoria romana. Dionisio por su parte añade que no hubo un vencedor claro. Lo que sí sabemos es que ambos bandos estaban en igualdad numérica, pero esta vez los romanos usaron menos caballería debido al terreno complicado. También habían pensado en una forma de hacer frente a los elefantes. Ambos ejércitos avanzaron. Pirro abrió la batalla mandando a su caballería ligera para lanzar ataques rápidos y retirarse. La caballería romana de la vanguardia sufrió mucho, ya que en esos casos estaban acostumbrados a desmontar y luchar a pie. Pero a pesar de este comienzo, donde aparentemente Pirro llevaba la ventaja, el combate entre la infantería fue igual que en Heraclea, y pronto ambos bandos estaban estancados. Cuando la lucha se prolongó, la infantería pesada macedonia logró hacer retroceder al flanco derecho romano, pero al mismo tiempo, su flanco izquierdo estaba haciendo retroceder a los lucanos y tarentinos. La noche anterior, ambos cónsules soñaron que uno de ellos haría una devotio, una inmolación ritual, durante la batalla, y acordaron que la haría aquel cuyo flanco retrocediese primero. Le tocó a Decio, que tras hacer un ritual cargó contra el enemigo con su caballo y murió. Este acto desesperado tenía como objetivo aumentar la moral de las tropas, que verían inspiración en la muerte de uno de sus líderes. Como resultado, el centro epirota empezó a ceder, lo que amenazaba a todo el ejército. Pirro decidió recurrir de nuevo a los elefantes como último recurso. Sin embargo, a diferencia de Heraclea, los elefantes ya no causarían una sorpresa tan grande a sus enemigos. Aún así tuvieron éxito inicialmente. Los romanos se replegaron, pero de entre sus filas surgió el arma secreta de los romanos. 300 carros reforzados equipados con guadañas y ganchos, con vigas inflamables por delante y ocupados por hombres que disparaban jabalinas, flechas y piedras. El fuego, unido a los filos que sobresalían, espantaron a los elefantes y obligó a Pirro a retirarlos. La infantería ligera que apoyaba a los elefantes forzó a los ocupantes de los carros a abandonarlos. Sin poder contar con los elefantes, Pirro decidió jugar su última carta, cargar con su agema y parte de la caballería de su flanco derecho. Justo entonces un jinete avisó de que el campamento estaba siendo saqueado. Unos 5.000 hombres de Apulia, aliados con los romanos, llegaron en plena batalla, y en vez de intervenir prefirieron saquear el desprotegido campamento epirota. Pirro sabía que retroceder para defenderlo le daría la victoria a los romanos, y lo más seguro era que aún así no llegasen a tiempo, así que prosiguió con el combate. Cuando los romanos vieron a la caballería de élite cargando contra ellos, se retiraron colina arriba. La noche les salvó.
Los epirotas regresaron a su campamento para encontrarlo totalmente saqueado. No quedaban suministros, ni medicinas, ni siquiera tiendas. Al día siguiente, seguramente, Pirro mandó a sus tropas ligeras para ocupar la colina, lo que obligó a los romanos a luchar en la llanura. El combate habría sido similar al del día anterior, aunque los romanos habrían perdido gran parte de su ventaja. Pirro aprovechó una brecha abierta y cargó con su caballería, poniendo fin de una vez a la batalla. Pero cuando el polvo se disipó, comprobó que de nuevo las bajas de ambos bandos eran demasiado ajustadas. 3.500 muertos en su bando, frente a 6.000 en el contrario. Aunque se había cobrado la vida de uno de los cónsules, muchos de sus oficiales y veteranos habían caído. Fue en este momento cuando Pirro, afligido, dijo una frase que pasaría a la historia. Otra victoria como esta y volveré a Épiro solo. Hacía referencia a la pérdida de gran parte de las tropas con las que había llegado a Italia, que incluía a la mayoría de sus comandantes. Aunque la guerra duró hasta el 275, la batalla de Ásculo decidió su desarrollo en los años restantes. Varios pueblos galos invadieron Grecia en el 279, por lo que las distintas ciudades no podían enviar tropas a Pirro. Para muchos, el rey era una amenaza, y cualquier excusa era buena para dejarlo a merced de sus enemigos. Las ciudades griegas del sur de Italia también le dieron la espalda. Le pagaban grandes cantidades a Pirro para mantener una campaña que apenas daba resultados. Sus aliados itálicos también dejaron de apoyarle. Los romanos se negaban a aceptar la paz mientras siguiese en Italia, pero al año siguiente recibió dos ofertas. La primera era el trono de Macedonia, que había quedado vacante con la muerte de Ptolomeo Queraunos en combate. La segunda, y la más interesante para él, era una petición de varias ciudades de Sicilia para luchar contra los cartagineses, ofreciéndole ciudades como Siracusa y Agrigento. Los romanos aceptaron una tregua y Pirro se embarcó en una guerra contra la otra gran potencia del Mediterráneo, Cartago. Pero la historia fue la misma, y Pirro volvió a Italia en el 276, donde sería derrotado definitivamente en Benevento, volviendo a Épiro y dejando el sur de Italia a merced de los romanos. Pirro lucharía en varias guerras en Grecia, alternando éxitos y fracasos. El valiente rey y guerrero encontraría una muerte muy irónica en Argos, donde una anciana le derribó fatalmente de su caballo tirándole una teja. Su pericia como general influyó a otros como Aníbal, pero aunque sus obras se han perdido para siempre, Pirro se ha convertido en inmortal por dar nombre a las victorias demasiado costosas, aquellas que traen más dolor que alegría. Roma lo recordaría como un gran adversario, pero ante todo, como el último obstáculo entre Italia y Grecia.